Bueno, buenas noches muchachos, bienvenidos a un capítulo más de Drive Talks. Hoy es el episodio 3, seguiremos hablando sobre frenos. Como ustedes bien saben, estamos acá con Santiago y con Ana y pues continuemos donde quedamos. Creo que estamos hablando sobre mitos y cositas no tan técnicas en los frenos. Santi, ¿qué más mitos podemos hablar sobre los frenos? Que tengo así en la cabeza, pues quedamos en el punto del líquido de frenos. Yo creo que también es importante que también toquemos otro mito, las modificaciones de los frenos. Todo el tema de utilizar pastas de carreras en un disco de freno normal, el que llega ahí y le abre huecos al disco de frenos para que Ay, sí. se refrigere mejor, hacer los slots. Los slots es hacer pues como todos esos abocardados en los discos de freno para que haya pues una mayor fuerza de pinza y que frene mejor el vehículo. Yo he visto mucho de ese tipo de cosas que a veces de milagro funcionan, pero yo creo que podríamos hablar un poco más de cuáles son las implicaciones de cada uno de esos mitos. Y no sé, Ana, tú desde el punto de vista de cliente, ¿qué te gustaría saber? O sea, ¿qué otras cosas has escuchado en la calle que de pronto te digan casi, hijo, pucha, esto sí será verdad? Eh, o esto sí será bueno para mi carro, para, el, para el mantenimiento, etcétera. A mí me parecería súper chévere que tocaras también el tema, hablando de los mitos y eso, del material de los frenos, porque eso es otra cosa que uno escucha mucho en la calle, no sé si estoy equivocada, pero ay no, que el de carbón, que yo no sé qué, que montemos el otro, que yo no, hasta por ahí Eso escuché es, como forjado, yo no sé si eso escuché es mal. súper, eso es súper interesante, pues porque mucha gente tiende, pues hay muchos tipos de, de, de materiales para seleccionar, sobre todo, pues tanto en discos como en pastas de freno. Nosotros en discos podemos tener, pues en los vehículos comerciales que nos llegan a Colombia, pues tenemos pues los discos de hierro. No hay mucho cambio con eso. De hecho, lo único que ha cambiado últimamente es Porsche, que ha adherido pues unos recubrimientos cerámicos para mejorar la durabilidad de los frenos. Pero más allá de eso, pues no hay muchos cambios con respecto al disco. Más sin embargo, eh, lo que concierne al material de las pastas de frenos, hay demasiados tipos de materiales. Tenemos materiales ceramizados, tenemos materiales biodegradables, porque pues también en términos, Biodegradables, ¿en sí, serio? porque, porque también pues desde el punto de vista del frenado, tú cuando frenas hay un particulado que queda como producto del frenado que también pues de alguna manera puede que sea dañino para el medio ambiente. Entonces eso también se mira dentro de las emisiones del vehículo. Y también tenemos combinación entre cerámicos, metales, y eso es muy importante. En el proceso de diseño de un carro, pues el fabricante trata de elegir el mejor compromiso posible. ¿En términos de qué? Durabilidad de los frenos. eh, Hay una cosa que es súper importante y es la ventana de trabajo. ¿Qué es la ventana de trabajo? Es en la temperatura, en el rango de temperatura en el cual los frenos van a tener un mayor performance. Entonces vos, por ejemplo, coges un Renault Logan, pues cualquier carro del común, y va a tener una ventana de trabajo en las bajas temperaturas. Más, Ujú. sin embargo, lo que hablábamos en el principio, pues en todos esos temas de adaptabilidad de los vehículos pues, a las condiciones específicas de Colombia, también se ha hecho pues, unos pequeños cambios para que podamos tener un frenado durante más tiempo, porque pues, como saben, siempre tenemos bastantes montañas en Colombia. Sí. Entonces, no desviándome mucho de lo que venía diciendo, eh, vos coges, por ejemplo, un Porsche 911 GT3, y por ejemplo es un carro que
están fríos los frenos, sientes que son ruidosos, no son muy efectivos. ¿Por qué? Porque Porsche pues, no son muy efectivos. Que, pues, yo alguna vez manejé uno y cuando le mandé el pie al freno y sentí que se me acababa el mundo. Sin embargo, los, el material de fricción de esas pastillas de frenos están más para el rango alto de temperatura, o sea, que el coeficiente de fricción, sé que lo explicamos en el podcast anterior, aumenta, pues llega a su punto óptimo en tanto la temperatura se encuentre en alguna ventana de temperaturas altas en las cuales se tiene un promedio que el carro va a funcionar, por ejemplo, en un circuito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegas y decís, no, voy a ponerle, digamos, la marca Pepito Pérez Racing a mi Logan, pasan dos cosas. Primero, es lo más posible que en el uso del día a día vas a tener una potencia de frenado mucho menor. Y segundo, es importante saber que ese nuevo material de la pasta va a empezar a entrar en una relación de contacto con un disco de freno que no se sabe si alguna vez fue validado con ese material. ¿Qué pasa? Hay fenómenos de cizallamiento donde ¿qué pasa? El disco de freno se desaparece en cuestión de días. Ay Dios, ¿en serio? Esos son varios de los mitos pues, que la gente tiende como a ponerlo allá en un altar y decir que salirse de la especificación del fabricante para utilizar otras pastas de freno es conveniente para un carro. Y yo creo que es algo que hay que mirar un poco más profundo, ir un poquito más allá. Y ya si lo Pues, dejo hablar, yo sí hablo. no. Pero yo tengo una pregunta. Entonces, poniendo el escenario de que uno compra un carro, no sé, estándar, normalito, la primera pregunta es, ¿qué frenos, o sea, o qué material de frenos, sí, qué material utilizan estos carros estándar que compramos normalmente en el mercado? Y entonces sería malo o no, pues, o sea, como decir, güey, pucha, es que yo quiero unos mejores y pasarse a otra marca. O sea, tiene que ser que uno vaya y pregunte, como, ¿será que estos están aprobados para que se puedan usar y me Sí, sirvan o me desfase pues como con exacto. eso? Eso es algo muy importante, es que estén aprobados. O sea, hay un proceso de homologación de los frenos, en los cuales pues, se prueban en el vehículo y se cerciora uno de que cumplan todas las condiciones de seguridad. Entonces, eso es muy importante, que por ejemplo, cosas que pasan muy, muy, muy seguido con las pastas genéricas que se le ponen en los carros, que por ejemplo, todas las tolerancias dimensionales no son muy buenas. Entonces, ¿qué pasa? El vehículo empieza como a traquear cuando uno frena, se empieza a mover la pasta, la pasta de frenos dentro del caliper. Entonces, es muy importante que efectivamente se haya probado la pasta con el carro. Segundo, que se haya probado la efectividad. Pues, y yo no te voy a decir que en el 100% de las ocasiones va a ser mejor la pasta del fabricante. Porque, hemos tenido ejemplos de que el fabricante la ha embarrado profundamente. Pues, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo por allá en el 2006-2007 que empezaron a llegar esas Ford EcoSport con esas pastas de frenos biodegradables que eran un desastre. O sea, eran pastas que te duraban en un ciclo normal de funcionamiento 3.500 kilómetros a 5.000. Entonces, lo que pasa es que a veces sí, tenemos que optar también por pastas también que parten de la experiencia colombiana. Pues a mí personalmente me ha parecido que hay unas marcas locales colombianas que, que son realmente buenas porque pues han estado en contacto con las situaciones de Colombia durante mucho tiempo. Por estos manes los de las Gamax, no me acuerdo el nombre de la marca, pues, pero hay una marca colombiana y que las hacen en Bogotá de hecho y son bastante buenas y no son pastas pues, que
que fueron Incolbest, exactamente, Incolbest. Y son muy buenos y no son pastas pues que en teoría vienen con el vehículo de fábrica. Entonces hay que cerciorarse muy bien de que si haya existido un proceso de homologación. Y por ejemplo, yo con las Incolbest estoy seguro que hubo un proceso de homologación, pues por lo menos para los vehículos Renault. No puedo asegurar para los demás. Ellos también pues, han hecho sus propias pruebas de validación para sacarlo adelante. Santi, y pues ya entrando en este tema, eh, ¿cómo son las pruebas de la validación o si sabes cómo son al menos estas pruebas para los vehículos Renault? No puedo hablar de Renault pues, específicamente, pues, tengo algo de experiencia de cómo se validan en los carros. eh, ¿Qué pasa? Hay validaciones de producto y validaciones de vehículo. Pues hay uno en la industria automotriz uno separa entre proceso, producto y cliente final. Entonces en el proceso, obviamente que todo, por ejemplo, que los controles dimensionales de la pasta sean correctos y, por ejemplo, que las especificaciones de limpiezas y de material esté certificado. O sea, por ejemplo, imagínate vos en un material de fricción de una pasta que tenga, por ejemplo, un pedazo de silicio metido ahí, te raya el disco. Entonces es muy importante, por ejemplo, que todo ese, el blend, pues la combinación de materiales en el que va en la pasta esté adecuadamente balanceado. Por ejemplo, las pastas tienen elementos autolubricantes de cobre, de bronce. Entonces, si por ejemplo te pasas en elementos autolubricantes y pierdes coeficiente de fricción, o sea, que se ve traducido en poder de frenado. Entonces, eso es importante. Cuando ya pasamos al producto, hay pruebas cíclicas de frenado. Hay también una muy importante y que es todo un reto, y es la prueba de ruido. Que hay pastas de frenos y conjuntos de frenos que generan ruido. Y para los fabricantes es un gran reto eliminar eso. ¿Por qué? Porque eso entra en yo lo llamaría como en un lado oscuro de la ciencia de la ingeniería mecánica, que es las frecuencias de resonancia. Pues por ejemplo, tú cuando tocas una campana, la campana va a sonar a cierta frecuencia especial, que se ve traducido en la frecuencia de resonancia de ese material de la campana, del material y la masa de la campana. Eso mismo pasa con los frenos. Porque el freno está en una excitación constante. O sea, ¿qué es una excitación constante? Que está en interacción constante con un elemento en movimiento. ¿Y qué pasa? Puede que en alguno de esas velocidades de interacción entre en una frecuencia de resonancia. Una frecuencia de resonancia audible para el ser humano. Entonces, que vos frenes a veces puede que sea que porque se está gastando la pasta, a veces porque simplemente suena. Qué pena, muchachos, me interrumpieron por acá. Tranqui, tranqui. Entonces, eh, Tranqui. esos primeros ruidos que uno puede oír al principio, que uno cree que es el ajuste del disco y esas cuestiones, ¿puede estar relacionado con eso? Exacto, puede estar relacionado. Ana, ¿tú alguna vez has tenido como ese problemita del ajuste y esas cuestiones? No, Pues, no. pues Yo fíjate, nunca. fíjate que una vez yo sí, y me metí un susto con ese carro porque yo pensé que era algún tema del freno o del ajuste, y no, pero se cayeron fuera las pastas del disco. ¿Qué? Sí, fue No terrible, te creo. fue terrible. Güey, pucha, qué susto. Es que a mí lo más raro que me ha pasado con el freno es algo súper loco. Pero, ¿sabes qué a ver, es que yo no sé si me van a entender, pero es algo muy charro porque yo freno e incluso todavía me pasa y llega un punto en el que el carro no frena, sino que es como si tuviera aire, entonces se queda como y no frena.
es demasiado charro. Eso es como lo más raro que me ha pasado a mí con el tema de Es, los frenos. eso es como un problema de purga de frenos, ¿no? Sí, pero saben que me lo han purgado muchas veces y no he podido sacarle como ese aire y es súper peligroso porque tiene espacios en el que el freno no cumple su función, entonces obviamente el carro no responde cuando es. Y ya me he metido varios sustos. No, bueno, hay que revisar eso, Ay, porque de sí. pronto pues se haga algún sobrecalentamiento sobre la línea, ¿o no, Santi? Sí, ahí también es, pues hay carros que son más difíciles de purgar que otros. Y también es importante que en ese caso específico mires qué tan, pues qué tan nuevos estén todos los empaques en el póster y todo, porque a veces puede que esté entrando aire al sistema. Sí, es que eso íbamos a revisar justamente esa parte del booster y eso. Estábamos como pendientes, pero bueno, yo les iba a hacer una pregunta de algo súper interesante frente a de los frenos que vienen estos días. Y es sobre los servofrenos, servifrenos, una cosa así, súper interesante que de hecho estaba viendo que la estaba implementando, hace mucho tiempo la empezó a implementar Citroën. No sé si lo han escuchado, es como una ayuda del freno como para que sea menor el tiempo en el que se Mm. acomoda el freno, que queda como ese espacio, entonces eso es como una ayuda, ¿ok? Sí, es que creo que todavía se Claro, utiliza, ¿no? pues o sea, hay unos tipos de ayudas de frenado, pues que vienen con los módulos ABS, que le llaman servofreno, le llaman HBB, que es una, una ayuda extra para el frenado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú en un momento de emergencia, llega, pues ves a alguien, se te atraviesa un burro yendo hacia la costa y tú vas a hacer una aplicación demasiado rápida en el freno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos desde el punto de vista vehicular para detectar eso? Que hay un cambio de presión muy rápido, o sea, que se ve traducido en el zapatazo que le pegaste. Entonces, cuando la computadora detecta eso, lo que hace lo que hace el módulo ABS es buscar darle una, pues como un apoyo extra a toda esa precisión generada por el booster y ellos también tienen un servofreno que hace que le inyecta más presión al sistema para que el pinzado sea más efectivo y que por lo tanto el freno sea como tú lo necesitas en una situación de emergencia, que frene muy bien. Ah, pues ya que eso no es algo como constante, yo pensé que eso era algo constante. Pues entra muchas veces en funcionamiento, pues en función de qué tanto, por ejemplo, vacío haya disponible en el carro. O sea, porque es que todos esos frenos funcionan basados en vacío. Y Colombia tenemos una situación particular. Pues, y de hecho, eh, tuve la experiencia de participar pues, en unas actividades de calibración de ese tipo de frenos en Colombia. Eh, cuando por ejemplo vos vas a Bogotá, hay una cosa que se llama la presión atmosférica. En Bogotá la presión atmosférica es muy baja. ¿Qué pasa? Eh, los frenos funcionan en base a la diferencia de presión entre la presión atmosférica y el vacío generado en el booster. Entonces, cuando vos frenas en la costa, hay una gran presión atmosférica y hay un vacío que se genera generado por el motor. Entonces, esa diferencia de presión exterior y el vacío que se genera en el motor es muy grande, por lo tanto la potencia de frenado es muy alta. Sin embargo, cuando vos cuando traducís esa misma situación de frenado en Bogotá o en un Manizales, eh, la diferencia de presión es mucho menor. Entonces, por lo tanto, el vehículo tiene menos potencia de frenado disponible. Y eso es muy fácil de detectar eh, a través pues, de los diferentes sensores del vehículo. O sea, por ejemplo, casi todos los carros modernos tienen sensor de presión atmosférica y tiene una cosa que se llama MAP, que Ajá. lo tienen casi todos los carros, que es el sensor de presión del múltiple admisión. Entonces, medimos, se mide esa diferencia entre el múltiple admisión, o hay unos también que también están en el póster, depende de qué estrategia de calibración exista. Entonces,
cuando de presión atmosférica le dice, uy señor, aquí estamos en un lugar que la presión atmosférica es muy bajita. Entonces este man se va a ir corriendo y le va a decir al módulo ABS, señor, me va a tener que ayudar. Me va a tener que ayudar a frenar en todas las situaciones. Entonces ahí el servo, lo que usted le dice en el servo o el HBB empieza a funcionar de una manera mucho más constante. Que no es el ideal, pero por ejemplo los módulos ABS tienen mayor posibilidad de fallar en Bogotá que en el resto del país. Ahí les ¿Qué? tiro el dato. Ah, mira, eso es un datazo. Eso es un datazo. Sí, Pero literal. no le cuenten a nadie. No, pues menos mal acá nadie nos oye. Por eso es tan importante conocer las circunstancias en las cuales su carro va a estar funcionando en el país. Porque puedo que allá hay un ingeniero brillantísimo, pero diseñó el carro, por ejemplo, para que funcione aquí al nivel del mar, todo el tiempo. Por ejemplo, los ciclos de trabajo del HBB los diseñó para que entre solo en situaciones de plena emergencia, no porque las situaciones de presión atmosférica cambian significativamente. Entonces, cuando entra a funcionar durante mucho más tiempo ese módulo HBB, tenemos que eh, se reduce la durabilidad significativamente. Ana, yo tengo una pregunta. Y Santi, o sea que en estos pasos de montaña tan altos como, no sé, el alto de la línea, el alto de letras, aquí bajando hacia Honda, que está el alto del, ¿cómo es? Bueno, en fin, eh, ¿pueden verse más afectados los frenos a veces en situaciones de emergencia? Pues yo creo que no es el ABS como tal. Pues yo creo que ahí lo que primero va a empezar a sufrir son los materiales como tal. Es porque tenemos un frenado constante. Lo que va a sufrir primero es el líquido de frenos, las pastillas de freno, los discos. Ah, ok, o sea, es como Yo creo un, que es como una progresión de pasos y lo que último fallaría sería eso. sí, pues por ejemplo, en un carro nuevo lo más posible es que no te falle, pero en un carro, pues 200, pues los carros hoy en día se hacen con ópticas de durabilidad de aproximadamente 250.000 kilómetros. Con un carro con más de 250.000 kilómetros ya empiezas a sufrir ese tipo de riesgos. Entonces, es por eso yo creo que hay un tema que colombianos tenemos que jalar las orejas con respecto a toda la regulación automotriz y de mantenimiento con respecto a los frenos. Porque ¿cuánta gente ha muerto por un fallo en los frenos en Colombia? Es una cantidad exagerada y es algo que ojalá algún día o de pronto lo pongan a uno de ministro de transporte y poderles poner el punto sobre las UEs a todos los conductores que tienen vidas a su cargo. Hágale, Ana. Cuéntame, Ana. No te escuchamos, Ana. Creo que se nos quedó muteada Ana un momento, pero sí es, o sea, es que es un tema bien complicado de tratar, ¿no? Porque a veces nos guiamos a que puede que sea así como se preparan los vehículos para nuestras condiciones, pero entra ahí también a jugar lo que hablábamos como en el capítulo pasado sobre cómo nosotros como usuarios nos enteramos del uso y hacemos uso adecuado del freno, ¿no? Es complicado. Sí, bastante. Y creo que, pues, que debemos tomar especial atención sobre eso y tener regulaciones especiales para nuestro país. De acuerdo, Santi. Ya que estamos hablando ahí como de frenos, por qué no hablamos del freno de mano y de a veces del mal uso que le damos como usuarios incluso a este? Porque incluso algunos desconocen que el freno de mano tiene posiciones de graduación, pero se lo tiran es de una hacia arriba, lo maldita sea. Sí, yo creo que pues, el freno de mano fue, fue hecho con la intención de, en el caso pues, de
que tú no tengas más opción. El freno de mano, ¿qué es? Es un sistema mecánico paralelo al resto de sistemas. Por eso, en una situación en las cuales los frenos, pues, valga la redundancia, los frenos normales dejen de funcionar, el freno de mano va a seguir funcionando en la mayoría de los casos. No puedo decir que en todas. Eh, sí, pues tienes la posibilidad de hacer una regulación para poder buscar pues una situación de poder parar el vehículo. Y esto obviamente pasa en los carros que aún tienen el freno de mano, que pues, me parece personalmente controversial, sobre todo en Colombia, los nuevos vehículos que llegan con freno automático. Ya no se llama freno de mano, sino o de freno de emergencia, sino que se llama freno de parqueo, que tiene otra finalidad bastante diferente al que pues, normalmente conocemos. Y que es bien O sea, complicado. ese es el freno que es como, ese es el que es como con botoncito, ¿no? Sí, que es un botón. Entonces imagínate tú, pues, en una situación en la cual dejas de tener frenado en tu carro y quieres parar el vehículo. ¿Qué haces con ese botón? O sea, eso no cumple, o sea, realmente eso no cumple la función de un freno de mano. O sea, No, de un freno de emergencia. eso es un freno de La mejor forma de decir. Entonces, ¿qué haría Ana? ¿Lo activa o no lo activa? No, no funciona. Porque eso es no, un, pues, o sea, porque eso es un freno no, que solo funciona cuando, pues, la, la lógica de programación de ese tipo de freno, el freno de parqueo, es si velocidad vehículo igual a cero, entonces activar el freno de parqueo. Entonces, en una situación en la cual el vehículo se está moviendo, eso no va a funcionar. O sea que si yo voy en ay, güey. un BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, bajando la línea me quedo sin frenos, no puedo activar ese freno de parqueo. No. Se jode. Se jode porque, Pues hay estrategias de frenado pues, que los mismos fabricantes diseñan pues, para generar redundancias, pero pero pues, cuando esas redundancias no existen, no hay más opción. Pero pues obviamente las redundancias se han vuelto mucho más seguras con el tiempo, lo que los ha llevado a tomar esas decisiones de eliminar eh, ese freno de mano, pues, el freno de emergencia. Tenemos ay, no, pero muy tenso. malas noticias para los muchachos que les gusta hacer drift entonces. Ay, no, güey, pucha, y muy teso. Y les voy a decir que yo una vez estaba escuchando, mi vecino tenía, ¿qué carro? Ay, yo no sé si era un Audi. Y estaba súper preocupado porque se le había dañado eso. Pero es que era demasiado costoso arreglarlo, o sea, pero millones para que no tenga como esa función tan importante, ¿no? Porque igual eso es un apoyo, así uno no lo use siempre andando, porque eso no se pudiera así, pero en una situación de emergencia uno a qué se aferra a eso. Pues no. Pues es algo debatible, es algo debatible, pues, y yo creo que el que defiende ese tipo de freno también tendrá muy buenos argumentos de la cantidad de redundancias que se han agregado en los sistemas de frenos de los vehículos en los últimos años. Sin embargo, pues obviamente es pues el hecho de que ya exista solo el freno de parqueo es una redundancia menos. Pues una herramienta menos que tenemos en el caso de que tengamos una emergencia. Bueno, sí, eso es cierto. Santi, haciendo un repaso general, ¿cómo funciona el freno de mano? O sea, tú lo actúas, jala una guaya, por decirlo así, pero ¿qué pasa en el sistema de frenos? Sí, y esa guaya normalmente pues, se comunica o con la caliper de las llantas de atrás o con las zapatas, pues hay un mecanismo de actuación en las zapatas de los frenos, pues, para los frenos de tambor, que literal vos llegas y abrís, pues en la zapata abrís manualmente las zapatas y en el caso de los discos cerrás el caliper manualmente, pues por
por ciertos pues, mecanismos que hacen que eso pase. Entonces solo con un freno de emergencia, pues normalmente solo vas a frenar con las llantas detrás. No ¿Y sé, qué pasa usted me en una corregirá, situación? perdón, no sé, usted me corregirá. En el pasado, ¿habían algunos frenos de mano que actuaban sobre el diferencial? Sí, pues de hecho hay carros no tan viejos que tienen eso aún. Por ejemplo, la Nissan Patrol, la G61 todavía tiene Epa. freno en el diferencial. Y algunos camiones tienen eso, lo tienen de esa manera. ¿Por qué? Porque son carros mucho más pesados. Entonces necesitan un sistema independiente para poder frenar el vehículo en todas las posiciones. Si por ejemplo pues una Nissan Patrol es un carro de 2.900 kilos, Mm. Sí, es de una mole. 2.800, Es una una mole. mole. Y entonces, por ejemplo, como critican a los Toyotas es porque sus frenos de mano son extremadamente ineficientes. Eh, entonces, por eso, por ejemplo, un freno de mano de una Patrol funciona mejor que de una Land Cruiser, porque de la Patrol es en diferencial. Y eso sí, pues a veces es una campana en el diferencial, a veces es un disco. Y eso frena bastante bien, Ve, y una porque es un pregunta ahí sistema 100% de... de desconocimiento. ¿Uno puede actuar ese freno en el diferencial mientras el vehículo anda? Hay que ver los diferentes acercamientos técnicos. Pues, puede que en alguna de las situaciones hayan líneas hidráulicas que lleguen ahí. No conozco el primer caso, pero pues en lo que yo conozco, pues con el freno normal no se puede actuar. Pues en las situaciones normales, ¿sí me Sí, entiendes? sí, 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 sí. No falta por allá el fabricante que se le ocurrió esa brillante idea, pero en la generalidad. Ok. Bueno, ahí aprendimos un poquito más, Ana. ¿Qué piensas como de esto último que hemos venido hablando? Pucha, que muy teso. Pues me parece que lo que hablamos la vez pasada, esta parte de los frenos es fundamental y fundamental tocarlo, fundamental el tema de del peso del vehículo que uno tiene y el sistema de frenos que utiliza. Por ejemplo, eso de la Toyota, datazo también. El tema de la Patrol, lo que dijiste, el dato de Nico también, súper chévere. No lo había escuchado, la verdad. Y ya creo que es súper importante el tema también del funcionamiento de los frenos y además la parte del ABS, que lo uno a lo que les iba a preguntar ahorita que se me cortó, que, o sea, ¿ustedes qué opinan del ABS y qué piensan de que hoy en día todavía hay carros que no utilizan pues este sistema o como estos sensores pues? Pues el ABS es un sistema completamente importante, creo que es indispensable para los carros, porque nos permite salvar vidas. O sea, hay vidas que se salvan en cuestión de metros de frenada. Y el ABS más otros módulos pues, que ayudan a potenciar la efectividad del frenado van a hacer que muchas vidas se salven. Eh, Obviamente, de nuevo vuelvo a lo mismo, pues allá en Colombia es obligatorio. En los últimos años se demoraron mucho para volverlo obligatorio, por lo tanto pues todavía hay muchos carros andando en la calle que no tienen eso funcional. Entonces, eh, definitivamente es un tema de seguridad que vale la pena tenerlos en los vehículos y que pues no es discutible el hecho de que tenga o no tenga, o sea, no sé de que sea un carro de carreras o tenga alguna razón especial para que sea de esa manera. Completamente de acuerdo con Sati en ese aspecto. Creo que la legislación colombiana se había demorado un poco en realizar este cambio obligatorio tanto a las marcas como al mismo ciudadano de exigirle que, hombre, si se va a montar a un vehículo, pues trate de que tenga las mejores regulaciones o normativas de seguridad. Y creo que esto también aplica pues, para nuestros compañeros motociclistas, que en últimas son los que más sufren las condiciones de frenado en un país pues que es un poco agresivo a la hora de manejar y con cambios de clima muy difíciles, situaciones en la vía que son deficientes para ellos. Entonces nos parece una buena iniciativa del gobierno que se planteen estas normas. Santi,
¿Los ABS también funcionan en los frenos de aire comprimido? Sí, ¿Y cómo es este tema en el freno de aire comprimido? ¿Cambia mucho la dinámica de los frenos normales? no, son estrategias de modulación de presión neumática, pues que es totalmente diferente, es un mundo pues que es más para los vehículos de carga. Para serte sincero, pues no tengo pues como demasiado conocimiento en eso. Lo único que sé es que sí tiene también posibilidad, pues también existen a veces para ese tipo de soluciones técnicas. Bueno, que conste, yo pregunté. Eh, Muchachos, no sé qué más preguntar. Estoy por acá chismoseando mis daticos que tengo por acá preparados de la vez pasada. Eh, ¿Qué tan eficaces son los frenos en nuestro país? ¿Hay como alguna tabla para los fabricantes de ese tema? Qué tema tan caliente, Nico. Eh, Nico, mira, precisamente porque hay mucha libertad y porque no se le restringen muchas cosas al fabricante, tienen la posibilidad de darte un freno efectivo o no efectivo. Porque no hay una autoridad local que se dedique a unos temas de homologación específicos del vehículo. Entonces aquí pueden ir trayendo a la Guachapanga cualquier cantidad de marcas que se les ocurra y dentro de una de esas hay unas que frenan bien, otras que simplemente no frenan. Y es algo que es bastante alarmante con los carros eléctricos nuevos, porque la calibración del frenado en los vehículos eléctricos es muchísimo más delicada, porque implica pues, estrategias de frenado por cable, pues que no son frenados que sean mecánicos, sino que ya son por comunicación electrónica en algunos casos. Y por ejemplo hay carros pues, que son esos carros eléctricos de entrada, hay unos que tienen unas potencias de frenado bastante cuestionables. Y es que uno como cliente muy pocas veces se pone a revisar el manual, ¿no? Y a indagar cuál es la eficacia de frenado, no sé, a 40, 50, 60 kilómetros con condiciones de piso seco, de piso mojado. Ana, ¿tú te has tomado el tiempo de verificar esto en tu auto, por ejemplo? Ay, no. Yo creo que uno siempre pasa como por ignorante en esos temas. Y como les decía ahorita, eso es tan importante. Y la verdad es que no. No, yo creo que uno abre, yo creo que es como que uno abre el manual y le hablan a uno en chino muchas veces. Pues cuando uno no tiene tanto conocimiento base, sí, es como si le hablaran en chino. Pues sí, ese es un tema un poco complicado y que creo que las marcas han venido mejorándolo pues de los años para acá. Creo que también las personas tratan de informarse un poco más sobre esos temas tan importantes. Y no sé muchachos, pues ya como para ir cerrando el tema de los frenos, que ojo, estuvo muy interesante y fueron 2 capítulos, yo les planteo a ustedes el próximo capítulo comenzar a hablar de llantas y suspensiones. Pero como para ir cerrando, ¿cuáles son las averías eh, en los frenos, como las más importantes y las que usted debería prestarle más atención, Santi? ¿Qué elementos ponerle más atención sobre el frenado? Sí, por ejemplo, Pues yo creo yo voy manejando y siento que el pedal lo siento blando. ¿Eso ya es una avería? ¿Y como qué averías que se presentan? sí, eso ya es una avería. O sea, cuando tú no sientes que haya pues una comunicación efectiva entre el indio y la flecha, entre el conductor y el vehículo, es un signo de alarma. ¿Verdad? Y yo creo que en este país los frenos es algo que tenemos que ser un poco más sobreactuados. Que inmediatamente sintamos algo que no nos dé seguridad en el frenado, es algo que debemos cambiar inmediatamente. Por Sí, ejemplo, un cambio Porque en es el que, recorrido del pedal a la hora de frenar también puede indicar como... sí, porque es que yo les dejo esa reflexión. Si por ejemplo el pedal está largo,
¿cuántos metros de frenado además ahí está en ese pedal largo? Huh. Y usted, por ejemplo, hay gente que se ha salvado de atropellar a alguien por un metro. Hay gente que se ha ido por un acantilado por centímetros. Entonces, si no hay una comunicación directa, si no te sentís inseguro, si vos te sentís inseguro con el freno, primero, si el carro viene así, no es el carro para vos. Y segundo, si es algo que no estaba así, arreglarlo inmediatamente. Y eso puede salvar vidas inmediatamente. Pues me pongo muy serio con este tema, es porque es algo que pasamos mucho por alto y que a veces lo dejamos en ascuas y que no lo arreglamos hasta en el momento que pasamos un susto o desafortunadamente algo mayor. Es que sí, tristemente eso es no voy a decir que un diario vivir, pero vemos mucho en nuestras carreteras y más que se avecina como una temporada vacacional fuerte, que son los fines de año en nuestro país, en donde la gente toma carretera y no revisa sus vehículos antes de, no están seguros. Y si están en los Claro. Es que vehículos, sienten algo distinto, pero por tratar de lograr el viaje, pues continúan y a veces terminan generándose desastres en la vía. Sí, exacto, por ejemplo, el puntero que se levantó este freno se siente como raro y aún así hace la ruta. sí, y es peor aún cuando otra vez nuestro país con tantos descensos, cruces de montañas tan complicados, situaciones de tráfico inesperadas como un cruce de un animal o un atasco. Es bien importante que nuestros oyentes se pongan como en esa tarea de que si su vehículo no está bien y usted no se siente seguro, revíselo, hermano. Y ahorrese un Sí, sí, a mí problema de cabeza. me encantaría, Nico, que hagamos campañas de sensibilización cuando se llegue a esa época. Sí, no, es que ya literalmente desde septiembre en Tropicana suena la música de diciembre, pues yo creo que desde ahí hay que comenzar a decirle al conductor, hombre hermano, si ya suena en Tropicana, pues también vaya metiéndole ese vehículo que probablemente usted se va a ir a la costa a viajar con su familia. Y la seguridad de su familia depende tanto de usted como pues la de otros actores viales. Entonces no dejemos al azar esas cuestiones. Muchachos, muchísimas gracias por este tema tan interesante, tan rico y que genera pues preocupación a tontos y pues a nosotros en general. Lo que les comentaba, el próximo podcast pues, ¿qué tal si comenzamos a hablar de llantas y suspensión? Que es otro tema que la Me gente encanta. Me que, encanta. que como que le salta a la vista, que apenas sabe leer que tiene un RIN 15 pero no sabe más. Entonces me gustaría que comenzáramos a hablar por ahí. No sé si tengan por ahí algún, como, ¿cómo lo digo? Como una anécdota, un puntico para tratar en ese tema, para que nuestros oyentes estén pendientes del próximo capítulo. Perfecto, me encanta. Muchas gracias, muchachos. Muy También. divertida esa conversación de hoy. Sí. Bueno, pues no siendo más, agradecemos a todos nuestros oyentes. Este fue el capítulo número 3 de Drive Talks sobre frenos. Muchas gracias, no olviden seguirnos a todas nuestras redes sociales. Esto es Drive Colombia. Un saludo.